El viento no aullaba, sino que raspaba. A través de los pinos ennegrecidos, a través del valle blanco como el hueso, cortaba como una cuchilla mojada. La nieve había dejado de caer hacía horas, pero el frío solo se había vuelto más cruel, más intenso. Junto al arroyo helado, un hombre se tambaleaba a través de una cortina de niebla. Sin caballo, sin sombrero, sin guantes, solo botas con sierras hendidas y un abrigo demasiado fino para la furia de las montañas. Su nombre era Butch Cassidy, una vez explorador de la Unión, luego ranchero fracasado. Ahora un hombre con más fantasmas que ganado. Su respiración salía en ráfagas irregulares, cristalizando el aire como el humo de un fuego moribundo. Una mano aferraba a una alforja de cuero. La otra acunaba una pequeña lata de metal cerca de su pecho, como si su contenido aún importara. No sabía por qué seguía adelante. Tal vez era la costumbre. Tal vez rencor. O tal vez simplemente no quería morir sin volver a ver el arroyo. El arroyo se había congelado por completo. Su lecho estaba cubierto de hielo agrietado y espadañas muertas que se mecían con el viento. Se arrodilló junto a él. No para beber. No había nada que beber excepto para descansar. Sus rodillas se hundieron en la nieve, su columna se encorvó hacia adentro como un animal que se rinde. Entonces lo oyó, un sonido que no había esperado. No eran lobos, ni viento, un gemido. Giró la cabeza. A solo 20 pasos de distancia, bajo un afloramiento bajo espolvoreado por la escarcha, algo cambió. Al principio, pensó que era un ciervo enroscado en el hueco, pero no, se movió mal. Estaba demasiado quieto, demasiado humano. Parpadeó con fuerza y la vio. ¿Una mujer? Sí, tal vez 23, 24. El cabello enredado y agitado por el viento, las mejillas enrojecidas por el frío. Estaba sentada con las rodillas pegadas al pecho, un chal de arpillera sobre sus hombros y un bebé abrigado debajo. Tenía los labios agrietados, los ojos hundidos. Ella lo miró como alguien que hacía tiempo que había dejado de esperar ayuda. El bebé emitió el sonido, un llanto lastimero y seco, más aliento que voz. Butch Cassidy se movió lentamente, resistiéndose en cada articulación, como si su cuerpo no confiara en lo que veía. Se agachó cerca de ella, pero no demasiado. No quería asustarla ni sobresaltar al niño. ¿Te perdiste?, preguntó. Ella no respondió, solo lo miró fijamente. Se quitó el abrigo. Era lo único abrigado que le quedaba, e incluso eso era mentira. El forro llevaba años roto, pero era más pesado que el harapo que llevaba. Se acercó con cuidado y se lo echó sobre los hombros sin preguntar. Ella se estremeció, pero no se apartó. Ese niño necesita calor más que orgullo, murmuró Cassidy. Nada más. Miró al bebé. Labios pálidos, ojos vidriosos. Demasiado silencioso, demasiado quieto. No podemos quedarnos aquí afuera, dijo. Vuelve la tormenta. Puede que no nieve, pero el viento nos despellejará a ambos. Sus ojos se dirigieron a la bruja comerciante Casadine, luego al bebé, luego de vuelta a Butch Cassidy. Estaba calculando. Era una amenaza, un ladrón o algo peor. Tengo una cabaña, dijo, a unas 2 horas al sur. Podría tardar más con este hielo. ¿Entras? Un largo silencio. Entonces ella asintió levemente. Tomó la alforja y se la echó al hombro. Le ofreció una mano. Ella no la tomó, pero se puso de pie. Sus piernas temblaban como postes de una cerca en el deshielo. ¿Tienes un nombre? Nada. Está bien, dijo, volviéndose hacia la pendiente. No se necesitan nombres en una tormenta. No hablaron durante un largo rato. La nieve crujió bajo los pies como cristal. Butch Cassidy los condujo por un sendero estrecho, medio borrado por el viento. Los árboles se aclararon, luego volvieron a espesarse. De vez en cuando miraba detrás de ellos, no por costumbre, sino por inquietud. La mujer se movía como si la estuvieran persiguiendo, con la mirada fija en el aire y la respiración contenida,
como si pudiera traicionarla. Después de 1,5 kilómetros, el bebé se movió. Una tos leve. Butch Cassidy hizo una pausa. Apretó el bulto con más fuerza, con la mandíbula apretada. ¿Tienes leche? Negó con la cabeza. No puedes ir mucho más lejos sin ella. Movió al bebé. No es mío, dijo ella, con la voz apenas por encima de un susurro. Es de mi hermana. Butch Cassidy miró hacia atrás. ¿Dónde está muerta? No insistió. Llegaron a una cresta donde los árboles se inclinaban hacia adentro por el peso de la nieve vieja, formando un arco torcido. El cuerpo de Butch Cassidy temblaba. No sabía si era el frío o algo más. La forma en que la voz de esa mujer rasgaba el silencio como la verdad en la piel en carne viva. 1 hora después, la cabaña apareció a la vista. No era gran cosa. Paredes de troncos de pino, un techo combado y una chimenea que se inclinaba como un hombre cansado. Pero el humo aún se aferraba a la piedra. Un milagro, en realidad, que el lugar aún se mantuviera en pie después del hielo del invierno anterior. Butch Cassidy abrió la puerta con una llave oxidada que llevaba colgada del cuello. Dentro, el aire era frío pero seco. Dejó su alforja en el suelo y luego avivó la chimenea con agujas de pino secas y ramitas. Un fuego se encendió rápidamente, del que salía humo. A través de una gripe reseca. Entró lentamente, como quien espera ser rechazada. Butch Cassidy le indicó la cuna. Siéntate. Herviré agua. Quizás encuentre algo suave para el niño. Dudó, luego se sentó en la cuna. Desenvolvió al bebé, revelando la piel modelada y las mejillas hundidas. El resplandor del fuego profundizó las ojeras. Butch Cassidy vertió nieve en una olla y la puso sobre el fuego. Rebuscó entre las judías secas y duras de su tienda. Nada que un niño pudiera masticar. Entonces recordó la lata. Dentro, envuelta en tela, había 2 cosas. Una bolsita de leche de cabra en polvo y una carta sin remitente. Le entregó el polvo. Podría ayudar. Necesita agua. Tal vez un toque de miel si puede soportarlo. Lo tomó con ambas manos, separando los labios, pero sin pronunciar palabra, solo un asentimiento, un gracias hecho del silencio. Más tarde, cuando el bebé bebió, tosió y finalmente se durmió, se desplomó. Adelante, con la cabeza entre las manos. Me vendieron, dijo. Butch Cassidy se detuvo, afilando un cuchillo. ¿Qué? Mi tío. Me cambió. Dijo que era una carga excesiva. Se llevó al hijo de mi hermana como pago y me dejó con un hombre que llevaba un sombrero gris y sonreía como una serpiente. Le temblaba la mano. Corrí cuando pude. Pensé que moriría allí afuera. Casi lo deseé. Butch Cassidy no habló. Su propio fantasma se agitó en el silencio. Una hija se fue. Una esposa enterrada en una tumba poco profunda marcada por 2 palos cruzados. Los dejó una vez para luchar en una guerra por un país al que no le importaba. Volvió al silencio. Volvió demasiado tarde. La miró. No vas a morir, dijo. Por fin. Esta noche no. Ella levantó la vista, con los ojos llenos de desdén. No lo decía con amabilidad. Lo decía con convicción. Afuera, el viento volvió a soplar. Un gemido sordo entre los árboles. Butch Cassidy echó otro leño al fuego. El bebé se movió. Y en algún lugar lejano, apenas lo suficientemente débil como para dudarlo, un crujido de botas sobre la nieve. Butch Cassidy se quedó paralizado. Ella también lo oyó. Sus ojos se clavaron en los de él. Está mirando. El aire dentro de la cabaña se volvió denso. Butch Cassidy agarró el rifle de encima de la repisa y se dirigió a la ventana. Sombras en los árboles, nieve desprendiéndose de las ramas. Todavía no había figuras, pero el viento traía algo más que frío ahora. Traía una amenaza. Se apartó del cristal y la miró. El fuego titilaba entre ellos, proyectándolos a ambos en oro y sombra. Duerme, dijo en voz baja. Yo vigilaré. Y en ese único suspiro silencioso,
La guerra dentro de Butch Cassidy comenzó de nuevo, no con balas esta vez, sino con la simple pregunta de si dejaría que otra vida se le escapara de las manos. La leña crujió afuera. Los árboles crujieron como huesos, y el arroyo helado esperaba tras ellos, silencioso, observando. La cabaña olía a humo de pino, harina rancia y lana mojada. La mañana se había abierto paso en el mundo, arrastrando una tenue luz gris tras él. Afuera, el viento había amainado, pero los árboles se mantenían rígidos y rimaban en la escarcha, como preparándose para lo que pudiera venir después. Butch Cassidy estaba sentado cerca del fuego, moliendo lentamente granos de café con la parte plana de su cuchillo. La hoja estaba desafilada. Todo en él se sentía apagado. Le dolían los hombros de dormir en la silla, con el rifle en el regazo. Pero no había dormido profundamente. No con el sonido de botas resonando en su cabeza. No con ella acostada a 3 metros de distancia en su catre, envuelta en su abrigo, respirando a ritmos irregulares junto a un bebé que apenas se movía. Vertió agua en la olla de hojalata y la sostuvo sobre la llama. El crepitar del fuego contra el metal lo tranquilizó de una manera que no pudo identificar. Detrás de él, la mujer se movió. No se giró. Dejémosle tener el momento de tranquilidad. Se incorporó lentamente. El abrigo cayó de sus hombros, revelando los moretones a lo largo de su clavícula, un verde que se desvanecía en un amarillo enfermizo. Su mano fue primero a la niña. El niño estaba caliente, seguía dormido, sus mejillas ya no estaban pálidas como un fantasma. Ella le susurró algo. Butch Cassidy no lo entendió. Tal vez un nombre, tal vez una oración. Puso la cafetera junto al hogar y añadió 2 pizcas de granos molidos. Luego, tras pensarlo un momento, una tercera. No era generosidad, era necesidad. Este día necesitaba un café más fuerte. ¿Ya tienes un nombre?, preguntó sin levantar la vista. Ella guardó silencio. Luego, suavemente, Ruth. Butch Cassidy asintió, sin dejar de observar la cafetera burbujear. Butch Cassidy. Otro instante de silencio. Entonces su voz, ronca pero más clara, preguntó: ¿siempre hace tanto frío aquí? Miró por la pequeña ventana donde la escarcha se aferraba a los bordes como encaje antiguo. Más frío en marzo. La nieve se derrite lo suficiente para quedar allí. Ella alargó la mano hacia la cafetera, pero le temblaban las manos. Butch Cassidy le pasó la taza de hojalata que le había servido. Sus dedos se rozaron. Ella se estremeció. No voy a hacerte daño, dijo él con claridad. Lo sé, dijo ella, pero su voz sonaba como si no lo hubiera hecho. Bebieron en silencio. El bebé se movió de nuevo, abriendo los ojos. Ruth lo meció suavemente, tarareando en voz baja. Una melodía apenas perceptible, rota en algunos lugares como si hubiera olvidado cómo terminaba. Butch Cassidy la observó cómo se escondía tras cada movimiento. Su cuerpo también estaba acostumbrado a encogerse y esperar el daño. Había visto ese tipo de postura antes. En prisioneros, en perros, en sí mismo. Se llama Maike, dijo. Tiene casi 2 años. No habla mucho. Lo llevas cargando mucho tiempo desde Elmsfork. Se le quebró la voz. Mi hermana estaba enferma. La fiebre se la llevó después de una semana. Pensé que podría encontrar una carreta que se dirigiera al oeste. No sabía qué harían, qué querría. Butch Cassidy no preguntó quién era. No hacía falta. Los moretones lo contaban bastante bien. Siguió hablando de Colorado. Dijo que vendería al niño a un campamento minero. Dijo que yo no valía las botas con las que entré. Butch Cassidy dejó que la palabra se asentara. Llevaba un sombrero gris, añadió, más suave ahora, como el que usaban los escritores confederados. Eso hizo que Butch Cassidy se tensara. Había usado el azul de la Unión, pero esos años quedaron sepultados bajo la nieve y la ceniza. Aún así, ver ese sombrero por esos lares siempre le traía algo amargo a la garganta. ¿Dijo algún nombre? Solo capitán.
No creo que fuera real. Probablemente no. Alimentó al niño lentamente con una cuchara que Butch Cassidy había tallado años atrás, sumergiéndola en la mezcla de leche de cabra calentada por la chimenea. Los labios del bebé chasquearon con avidez, sus pequeñas manos se cerraron alrededor de su muñeca. Butch Cassidy se levantó y caminó hacia la ventana de nuevo. El sol subía, bajo y opaco como una moneda vieja. No había huellas afuera, ni humo en la distancia, solo el largo silencio del invierno fingiendo ser paz. Pero Butch Cassidy había aprendido a no confiar en el silencio. El silencio era el sonido antes de que un árbol se quebrara y cayó. ¿Te quedas mucho tiempo?, preguntó Ruth tras él. Él se giró, frunciendo el ceño. ¿Vives aquí? No me voy a menos que sea necesario. Eso no es una respuesta. Esbozó una media sonrisa, una media mueca. No queda nadie a quien visitar. Bajó la mirada. Lo siento, no te preocupes. Los dejé primero. No dio más explicaciones. Ella no preguntó. Se acercó a la mesa, desplegó un pequeño mapa, arrugado y manchado, y trazó una línea con el dedo. Hay un pueblo a 3 días al oeste. El cruce de Buckbrush. Quizás la gente de allí todavía me deba un favor. O que recuerden que tuve la amabilidad de no disparar en el lugar. Tú nos llevas. No lo mencionaría si no estuviera dispuesta. Ruth lo miró entonces, no como si fuera peligroso o lamentable, sino como si fuera real. Y odió que despertara algo. No quería necesitar a nadie. No después de salir arrastrándose del infierno con un niño atado a la espalda. Pero el niño había dejado de toser. Y Butch Cassidy no había intentado tocarla, y eso contaba. Se levantó y llevó la taza de vuelta a la estufa. Le temblaban las rodillas. Necesitas descansar, dijo Butch Cassidy. Tú también. Descansaré cuando estemos a salvo. ¿Nosotros?, preguntó en voz baja. Él la miró a los ojos. Sí. Los interrumpió el ladrido del perro. Bajo, prolongado, no de pánico, sino alerta. Butch Cassidy se movió rápido, rifle en mano. Entreabrió la puerta y observó la pendiente. Una figura cerca de la línea de árboles, alto y delgado, un hombre a caballo, encapuchado y con un sombrero gris. Butch Cassidy salió del todo, alzando el rifle hasta el hombro. El hombre no se movió. Buenos días, llamó el desconocido. Su voz era suave como la piedra de un arroyo. ¿Has perdido?, preguntó Butch Cassidy, rozando el martillo con el pulgar. No exactamente. No vendo nada y desde luego no compro. Busco a alguien. Butch Cassidy no parpadeó. No hay nadie más que yo. Así que el hombre ajustó las riendas. Qué curioso. Vio 3 juegos de huellas que venían por tu camino. Butch Cassidy no dijo nada. El cañón del rifle no tembló. El hombre ladeó la cabeza. Siempre apuntas con armas a los vecinos. Solo a los que visten de gris confederado y hablan demasiado astuto para un trabajo honesto. El extraño sonrió. Es mía. ¿Sabes? No es de nadie. La sonrisa del hombre se ensanchó. ¿No es noble? Butch Cassidy dio un paso al frente. Sal de mi tierra. El hombre se tocó el sombrero. Ve, te veo. Giró su caballo y trotó de vuelta al bosque. Sin amenaza, sin prisa, solo confianza. Butch Cassidy esperó a que el sonido de los cascos se desvaneciera por completo antes de volver a entrar. Ruth estaba junto al fuego, sosteniendo a Maike, con los ojos muy abiertos. Él sabe. Yo sé. ¿Qué hacemos? Butch Cassidy miró alrededor de la cabaña. El cuchillo, el mapa, el niño, la mujer. Su corazón latía a un ritmo lento y mesurado. Empacamos ligero, dijo. Salimos al amanecer. Ella sostuvo su mirada y asintió. Afuera, el viento arreció de nuevo. Las cenizas en la chimenea se movieron. El olor a café flotaba en el aire, amargo y cálido. Y en esa pequeña cabaña olvidada, 2 almas que ya lo habían perdido todo comenzaron la lenta y temblorosa tarea de salvar lo que quedaba.
La mañana siguiente llegó dura y cruel. No hubo amanecer, solo un cambio en el gris, como si alguien hubiera removido cenizas en el cielo. El frío presionaba contra las paredes de la cabaña como un perro rogando que lo dejaran entrar. Y Butch Cassidy ya sabía que iba a ser uno de esos días, de esos que comienzan tranquilos, pero terminan en sangre. Ya estaba afuera con la primera luz, agachado cerca del ahumadero, estudiando la nieve. Sus botas dejaban huellas anchas. Las Ruth eran más pequeñas, más ligeras. El bebé no había tocado el suelo, pero un hombre astuto podría notar lo profundas que eran las huellas de los tacones, lo lento que se movían. Butch Cassidy apartó nieve fresca del sendero, pero el daño ya estaba hecho. Su olor estaba en el viento. Se giró al oír el crujido de la puerta. Ruth estaba descalza en el umbral. Maike se aferró a su pecho, envuelta en el abrigo de Butch Cassidy. Llevaba el pelo trenzado hoy, áspero y desigual, pero práctico. El tipo de trenza que una mujer hace mientras piensa en escapar. «Puedo ayudar», dijo en voz baja. «Puedes abrigar al niño», a lo que Cassidy respondió. Dudó y luego asintió. No preguntó qué tan fuerte era. Ya lo sabía. Al mediodía, el viento arreció de nuevo, ya no aullando como antes, sino gimiendo entre los árboles como la tierra recordando una pena demasiado vieja para enterrar. El perro ladró una vez, agudo y seguro. Y Butch Cassidy no necesitó mirar. Lo sabía. Salió al porche, rifle en mano, y allí estaba. El mismo hombre del día anterior. Tenía una cara afilada y una boca que sonreía demasiado lento. Su sombrero gris era bajo, ladeado lo justo para sugerir confianza, pero no lo suficiente para ocultar los ojos. Y había algo raro en esos ojos, planos, pacientes como una serpiente de cascabel justo antes de atacar. Detrás de él cabalgaban otros dos, uno corpulento, uno delgado. Ambos parecían malvados de diferentes maneras. Sus caballos estaban envueltos en vapor incansable que se enroscaba en sus flancos. Butch Cassidy no habló, solo levantó el rifle. El hombre del sombrero gris levantó una mano enguantada. «Así es como lo hacemos ahora, señor Ward. Ni siquiera diga buenos días primero. Trajiste amigos», lo cual dijo Cassidy. «Tengo problemas de confianza». «Deberías». El sombrero gris desmontó, lento y cuidadoso. «Manos a la vista. Quiero a la mujer. No me interesan los problemas. Solo a ella. Ella no te pertenece. Si está en Arkansas. Comprada y pagada. No está en Arkansas. Está a mi nombre». Butch Cassidy bajó del porche. «No me importa si está tallada en tu maldita lápida». Se rieron entre dientes. El hombre corpulento detrás de él se movió, buscando su alforja. Butch Cassidy golpeó el martillo hacia atrás. «Dile a tu chico que mantenga las manos quietas». El delgado escupió. «Me llamo Rollins», dijo el hombre del sombrero gris, sacándose la nieve de la manga. «Solía ser capitán cuando las banderas importaban. Ahora cabalgo por mí mismo. Llevo buscando a esa chica casi 3 meses». «No es una chica, Butch», dijo Cassidy. Rollins se encogió de hombros. «Lo era cuando la encontré. Esa línea colgaba allí como un mal olor». «Corrió», dijo Butch Cassidy. «Y la dejaste ir». «Me robó. Se llevó a una niña». «Mi niña», espetó Rollins rápido y amargo. «Mía ahora de todos modos». Butch Cassidy no se inmutó. «Ese chico tiene más derecho a la tierra bajo mis botas que a tu nombre». Rollins dio un paso al frente. «Ya sabes cómo termina esto. Tengo 2 hombres y un caballo más rápido. Tienes una cabaña, una mujer y un bebé enfermo. ¿De verdad quieres morir por la carga de otro?» Butch Cassidy no respondió, solo se quedó mirando. Lo suficiente para que el viento llenara el silencio. «¿Alguna vez pierdes algo, Ward?», preguntó Rollins. «Algo que importaba». «Yo sí». Rollins asintió como si ya lo supiera. «Entonces lo entiendes. Si lo pierdes, vas a buscarlo. No importa lo lejos que esté. No importa lo que cueste.
Yo pagué por ella. Eso la hace mía. Butch Cassidy se acercó. Lo suficientemente cerca como para ver el hilo deshilachado en el cuello de Rollins, el cuero agrietado en sus guantes. Un hombre deshaciéndose una costura a la vez. Ella no es una cosa, lo cual dijo Cassidy. Rollins sonrió. Todo es una cosa si se vende. Luego ladeó la cabeza. ¿Me vas a dejar pasar? No, no quería sangre, dijo Rollins. Pero la tomaré. Ruth había salido ahora en silencio. Maike se mantuvo cerca. Su rostro estaba blanco como la ceniza, su aliento empañando el cabello del chico. Rollins se giró y por un instante su máscara se deslizó. Ahí está, dijo casi con ternura. El bebé se movió. Ruth lo agarró con más fuerza. Atrás. Tienes miedo, cariño. No te culpo. Ese hombre te ha retorcido la mente. Mataste a golpes a mi hermana. Me escupió. No reescribas las cosas. La enterraste en una zanja. Si quieres que el chico esté a salvo, dámelo. No es tuyo, dijo. Rollins dio un paso adelante, con una mano extendida. Butch Cassidy se movió más rápido. El rifle golpeó la mandíbula de Rollins antes de que sus hombres pudieran siquiera gritar. Cayó como un saco de avena, gimiendo en la nieve. El hombre corpulento buscó su pistola. Butch Cassidy disparó una vez. La bala rozó al caballo, que se encabritó y lo arrojó contra los árboles. El hombre delgado retrocedió a gatas. Manos arriba. No vale la pena, capitán, dijo. No vale la pena morir por ellos. No salgas de aquí ahora, dijo Butch Cassidy, amartillando de nuevo. Estarás fertilizando mis frijoles cuando llegue la primavera. El hombre delgado ayudó a Rollins a subir, arrastrándolo entre los montones de nieve. Desaparecieron pendiente abajo, maldiciendo, sangrando y amargados. Butch Cassidy se quedó quieto mucho después de que se hubieran ido. Rifle en alto. Ojos entrecerrados. Solo cuando el viento se calmó, lo bajó. Ruth no se había movido. Lo miró como si no estuviera segura de lo que acababa de ver. Como si no hubiera sido Butch Cassidy, como si realmente lo hiciera. ¿Estás bien?, preguntó. Ella asintió con la cabeza, aunque le temblaban los brazos. Vuelve adentro, dijo con suavidad. Quemaré las vías. Se giró lentamente, acunando a Maike como si fuera a romperse. Esa noche, Butch Cassidy no durmió. Entabló las ventanas, reforzó la puerta, derritió nieve para el café. No bebió. Ruth yacía en el catre, abrazando a la niña, con los ojos abiertos en la oscuridad. Ya has hecho esto antes, dijo finalmente. Él se sentó cerca del fuego, mirando fijamente las llamas. ¿Qué?, preguntó. Peleaba contra hombres como él. Se interponía entre alguien y una bala. No respondió. Ella se incorporó. ¿Por qué? Butch Cassidy la miró. Porque yo no lo hice la última vez. Esperó. Mi esposa estaba enferma. La dejé con un vecino para que fuera a buscar medicinas. Para cuando regresé, él se había llevado su caballo, nuestro grano y media cara. Rose contuvo la respiración. Seguía viva. Butch Cassidy dijo. Lo suficiente para contarme lo que pasó. El silencio se extendió entre ellos como un cañón. Lo mataste. Butch Cassidy negó con la cabeza. No hacía falta. Se emborrachó hasta caerse de un acantilado 3 semanas después. El señor lo atrapó antes que yo. Ruth miró el fuego. Lo siento. Se encogió de hombros. Solo significa que sabe el arrepentimiento. Un largo silencio. Entonces su voz suave pero segura. Quiero irme. No solo esconderme. Ir a un lugar nuevo. A algún lugar donde Maike pueda crecer sin aprender a inmutarse. Butch Cassidy asintió. Te llevaré. No tienes que hacerlo. Lo sé. Ella lo miró por un largo tiempo. Y por primera vez desde el arroyo congelado, no parecía tenerle miedo. Afuera, la nieve comenzó a nevar de nuevo. No una tormenta,
solo copos silenciosos que caían constantes. El tipo de nieve que cubría las huellas. El tipo que creaba nuevos comienzos. Se sentaron junto al fuego. Dos personas quemadas por el mundo, calentándose las manos en las cenizas y el café. Y aunque no volvieron a hablar esa noche, algo había cambiado. No seguridad, todavía no, sino una dirección. Una elección que ser porque al amanecer, la cabaña parecía como si nunca hubiera tenido vida. El fuego había sido apagado a brasas, las contraventanas cerradas con clavos desde el interior y los escalones de entrada enterrados en una capa fresca de nieve. La alforja de Butch Cassidy colgaba de su hombro, bien empacada. Sin sentimiento, solo lo esencial. Balas, pólvora de repuesto y un mapa doblado manchado de ceniza y sangre. Ruth llevaba a Maike dentro de un grueso chal de lana que Butch Cassidy había encontrado en el desván, envuelto y atado cerca de su pecho. No habló mucho. Su rostro estaba demacrado, sus ojos penetrantes. Cualquier miedo que hubiera cargado antes se había endurecido en una especie de enfoque. Ya no temblaba. Se movía con un propósito. La mula esperaba cerca del granero, ya con bridas y atada a un pequeño trineo, un aparejo improvisado que Butch Cassidy había remendado con barandales rotos de una cerca y cuerda de repuesto. No era elegante, pero iría sobre la nieve mejor que una carreta, y podría llevar al niño cuando las piernas de Ruth cedieran, lo cual ocurriría. Butch Cassidy había visto lo que el hambre y el frío le hacían a los fuertes, y ella había pasado demasiadas noches en el suelo sin fuego. Se movieron lentamente al principio, las botas crujiendo sobre la nieve costra, el aliento humeante. Una cresta de agua helada se extendía frente a nosotros, una columna vertebral rota de roca y pino, sombreada incluso con el sol alto. El sendero era estrecho, inclinado y enroscado como una serpiente. Un paso en falso y todo el trineo podría deslizarse hacia el barranco. Iremos 2 días al noroeste. Butch Cassidy dijo que hay un camino forestal cerca de Gance Hollow. Si llegamos, lo seguiremos hasta el cruce de Buck Bruce. Ruth asintió. No preguntó qué encontrarían allí. Confiaba en su dirección, sino en el resultado. Maike gimió bajo la lana. Butch Cassidy se ajustó la solapa alrededor de la cara, dejó que la mejilla del niño descansara contra su pecho. Era más cálido en movimiento. Aún no era suficiente. Butch Cassidy odiaba lo ligero que se sentía el niño, como un pájaro al que aún no le habían salido los huesos. Pasaron las horas. El sol nunca asomó. Solo ese cielo plano de Peter y el susurro ocasional del viento a través de las agujas. Se detuvieron solo una vez bajo una cresta con forma de codo doblado para alimentar a Mike con leche tibia de un frasco de hojalata que Ruth llevaba en su abrigo. Fue entonces cuando oyeron el primer sonido. Oh, late lejos pero constante. Butch Cassidy se arrodilló, pegó la oreja a la nieve, contó 2 series, tal vez 3. Aún no tenía prisa. Se quedó boquiabierto. Nos siguen. Los dedos de Ruth se apretaron en el trineo. Saben que estamos cortando por la cresta. Butch Cassidy dijo que intentarán acorralarnos cerca del paso de la vieja mina. ¿Podemos ganarles allí? Tal vez si no nos detenemos de nuevo. No lo hicieron. Al caer la tarde, las nubes se espesaron. La nieve comenzó a caer. No fuerte, pero de lado como si el cielo exhalara tristeza. La visibilidad se redujo. Los árboles se cerraron. El sendero se estrechó a apenas el ancho del trineo. Ruth tropezó una vez, se agarró a una pared de roca. Butch Cassidy no la regañó, solo la ayudó a subir, se echó la cuerda del trineo sobre los hombros y siguió adelante. En la siguiente curva, el viento aulló lo suficientemente fuerte como para asustar a la mula. El animal se encabritó. Maike gritó finalmente fuerte. Una voz llena de vida y pánico. La mula se desbocó hacia adelante, arrastrando el trineo hacia un lado. Butch Cassidy trepó, clavándose los talones en la nieve y la pizarra, tratando de evitar que el vehículo se deslizara por la cresta. «Suéltalo», gritó Ruth. Butch Cassidy no lo hizo. Tiró con fuerza,
Enderezó el trineo y cayó con él en el ventisquero. La cuerda se rompió. La mula siguió adelante, desapareció entre los árboles. Por un momento, solo hubo silencio. Entonces Butch Cassidy se incorporó, escupiendo sangre por el labio. Extendió la mano hacia el trineo, detuvo a Maike, todavía atado con fuerza, con los ojos muy abiertos, pero sin ser escuchado. Ruth se arrodilló junto a ellos, jadeando, temblando, no de miedo, sino de puro esfuerzo. Butch Cassidy la miró. «¿Estás bien?» Ella asintió. No dijo nada sobre la mula. No tenía sentido. Siguieron caminando sin ella. El paso de la mina no estaba lejos ahora, pero la nieve era más profunda allí. El sendero más traicionero. Butch Cassidy caminó delante, abriendo camino. Ruth la siguió, arrastrando el trineo ella misma, con la mandíbula apretada, el sudor congelado en su cuello. Llegaron al paso justo antes del anochecer. Era una estrecha hendidura entre dos arcenes de granito, lo suficientemente ancha para una carreta. La mina había sido abandonada hacía años. Solo quedaba una polea oxidada y un carro vacío lleno de nieve arrastrada por el viento. Butch Cassidy se detuvo allí. Ruth la alcanzó, jadeando. «Descansamos aquí», dijo. «No deberíamos detenernos. Si nos atrapan ahora, no podrán correr». Se hundió en el trineo, abrazando a Maike. Estaba dormido de nuevo, siempre demasiado silencioso. Butch Cassidy observaba el horizonte. Ni siluetas, ni sonido. Aún así, no encendió fuego. En cambio, sacó un trocito de cecina y lo masticó despacio. Ruth bebió lo que quedaba de leche. Luego desenvolvió una tira de tela empapada en miel y la deslizó entre los labios de Maike. «Cuando lleguemos a Buckbrush», dijo en voz baja. «¿Y entonces qué?» «Hay un predicador allí», dijo Butch Cassidy. «Un viejo solía ir con el sindicato. Alguno podría mentir por nosotros si es necesario. Incluso podría decir que somos parientes». Ruth lo miró. Y después de eso, Butch Cassidy no respondió. Sonrió levemente. «¿No pensaba tan lejos? Yo nunca lo hago». El viento arreció de nuevo, arremolinándose por el paso como humo. Fue entonces cuando sonó el disparo. Dio en la pared de roca detrás de Butch Cassidy, esparciendo astillas sobre la nieve. Una advertencia o un fallo. Cayó de rodillas, rifle en mano. Abajo, siseó. Ruth Dabb cubría a Maike. Otro disparo rompió el silencio. Butch Cassidy disparó una vez más rápido hacia la arboleda. No hubo tiempo para apuntar, solo un susto, luego movimiento. Dos jinetes zigzagueaban entre los pinos intentando flanquearlo. Uno trepó más alto por la pared de la cresta. El otro vino directo, pensando en cargar. Butch Cassidy corrió agachado, se cubrió detrás de una carreta minera. Se asomó, vio al delgado, el mismo hombre de la cabaña. Una cicatriz en su mejilla ahora por fallar. Butch Cassidy disparó. El hombre se agachó. El otro jinete era el corpulento. El rifle estaba apoyado en su silla. Disparó de nuevo, más cerca esta vez. El disparo dio en el trineo, astillando la barandilla trasera. Ruth se arrastró, protegiendo al chico. Butch Cassidy gruñó, apuntó y disparó dos tiros rápidos. Uno falló. El segundo dio en el hombro del hombre corpulento. Aulló, soltó el rifle y su caballo entró en pánico, arrastrándolo entre la maleza. El delgado se dio la vuelta, dando vueltas, sin la valentía suficiente para cargar solo. Butch Cassidy se puso de pie. «Vete», le gritó a Ruth. «Baja por la ladera este. Yo te cubro». Dudó. «No discutas. Ve». Agarró la cuerda del trineo y corrió medio deslizándose, desapareciendo por la ladera. Butch Cassidy disparó dos veces más, retrocediendo hacia la carreta. Una bala rebotó en el borde metálico a su lado. Maldijo, se agachó, contó las balas. Solo quedaba una. Esperó, respirando con calma.
La nieve caía con más fuerza. Un velo se espesaba. Entonces, el delgado cargó. Butch Cassidy esperó hasta estar cerca. Demasiado cerca para fallar. No apuntó al hombre. Disparó al caballo. El animal chilló y se desplomó. El jinete cayó, perdió el rifle y se golpeó la cara contra una roca enterrada. Butch Cassidy cojeó hacia adelante. Levantó al hombre por el abrigo. ¿Dónde está Rollins?, preguntó. El hombre escupió sangre. ¿Muerto? Tal vez, graznó. Serás el siguiente. Butch Cassidy lo soltó. Tal vez, murmuró. No lo mató. Simplemente lo dejó allí gimiendo en la nieve. Para cuando Butch Cassidy alcanzó a Ruth, ella estaba agachada detrás de una roca, con el trineo a su lado y Maike aún respirando. Levantó la vista y vio a Butch Cassidy despuntar en su rostro como un amanecer. Estaba sentado a su lado, jadeando, sangrando por un corte superficial sobre el ojo. ¿Estás bien?, preguntó. No estoy segura, dijo ella, entrecortada. Bien, dijo él. Significa que está vivo. La noche los envolvió. La cresta, tras ellos, silenciosa una vez más. Y más adelante, en algún lugar más allá de la ladera, aguardaba lo desconocido. El predicador, el pueblo, la mentira que tendrían que construir juntos. No hablaron del mañana, simplemente se sentaron en la nieve, observando la oscuridad, el viento serpenteando entre pinos y piedras. No era paz, pero era libertad por ahora. Llegaron al cruce de Buckbrush justo cuando las nubes se abrieron y la lluvia caía a través de la nieve, convirtiendo las calles en aguanieve y el aire en vapor. No era gran cosa. Un pueblo, solo un salón inclinado, una iglesia torcida, una tienda de alimentos que nunca guardaba alimento, y unas cuantas casas que parecían haber sido construidas con disculpas. Pero para Ruth, parecía una especie de promesa. Para Butch Cassidy, parecía un lugar donde el mundo podría dejar de perseguir por un tiempo. La guió hacia el otro extremo del pueblo, donde la casa del predicador se encontraba tras una cerca hecha de ruedas de carreta rotas. El hombre que abrió la puerta estaba medio ciego y lleno de sospechas hasta que vio a Butch Cassidy. Entonces sonrió y lo llamó hijo de puta, lo más parecido a una bienvenida que Butch Cassidy había recibido en años. El predicador se llamaba Amos. Era viejo, encorvado y olía a raíces hervidas y papel viejo, pero sabía cuándo no hacer preguntas. Les ofreció un catre, una palangana de agua tibia y un té fuerte. Ruth aceptó los dos primeros. Butch Cassidy tomó el tercero y luego se quedó observando desde la ventana. Esa noche, el viento cambió de nuevo, pero no trajo el olor a jinetes o sangre. Olía a tierra empapada en aliento, como la punta de algo afilado. Maike dormía con los brazos apretados debajo de él, una suave carraspera en el pecho que ya no asustaba a Ruth como antes. Ella yacía a su lado en el catre, escuchando el gemido de la tabla, con el cuerpo dolorido, pero a salvo. Butch Cassidy se quedó junto al fuego, con una mano acunando una taza de hojalata. No se había quitado las botas, simplemente estaba sentado allí, con la mandíbula apretada como si algo aún estuviera esperando entrar por la puerta. Ruth se levantó lentamente, con pasos silenciosos, y se unió a él cerca de la chimenea. «De verdad se ha ido», dijo. Butch Cassidy no respondió. Solo observé cómo la llama ahuecaba las sombras. «Rollins», añadió, «no va a volver». «No», dijo Butch Cassidy, «pero alguien como él siempre lo hará». Se sentó a su lado tan cerca que sus hombros se rozaron. Tenía el pelo húmedo del lavado, trenzado de nuevo con más cuidado esta vez. «¿Alguna vez has pensado en irte?», preguntó. «Siempre». «¿Y por qué no lo has hecho?». Dudó. «Porque seguía esperando que algo me sacara de ahí. Algo que valiera la pena luchar». Se giró hacia él. Y ahora él la miraba y, por un instante, sus ojos no estaban cansados. Estaban claros. Creo que podría haberlo encontrado. El silencio se extendió como un camino entre ellos. No incómodo,
solo inseguro. No tienes que quedarte, dijo ella. Ya hiciste suficiente. Negó con la cabeza. No quiero irme. ¿Estás segura, Ruth? Dijo en voz baja. Fuiste la primera persona que vi en 5 inviernos que no me miró a través de mí. Se quedó sin aliento. No necesito agradecimientos, añadió. Solo necesito saber a dónde irás. Alguien te está cuidando las espaldas. Ruth le tomó la mano. No por romance. No por necesidad, por algo más firme. Reconocimiento. Confianza. Un acuerdo silencioso. A la mañana siguiente, salieron de la casa del predicador con una mula prestada y un rastro de vapor que se elevaba del suelo descongelado. Amos les dio un frasco, media bendición y un mapa tan antiguo que tenía ríos que ya no existían. Cabalgaron hacia el noroeste, hacia un pueblo del que Ruth había hablado una vez en sueños. No recordaba el nombre, solo que la hermana de su madre podría haber vivido allí alguna vez. A Butch Cassidy no le importaba si era real. Todo lo que importaba era la dirección. Maike rió por primera vez a 2 millas de Buckbruce. Era algo pequeño, áspero y sibilante, pero Butch Cassidy lo oyó, y los ojos de Ruth se llenaron de lágrimas antes de sonreír. Al anochecer, encontraron una vieja casa de césped al borde de una colina, medio enterrada, olvidada, pero resistía, y el fuego en su interior ardía. Butch Cassidy dejó su rifle junto a la puerta, con las botas embarradas y el abrigo pesado por la nieve derretida. Ruth recostó a Maike en un lecho de paja cerca de la chimenea. Le besó la frente y él se acurrucó para dormir. Entonces se giró. Él la observaba. Ninguno de los dos habló. Caminó lentamente hacia él y le tomó la cara entre las manos. No rápido, no hambriento, solo seguro. Se quedaron allí, de pie, bajo la luz parpadeante. 2 personas que se habían roto de diferentes maneras, encontrando algo que no parecía una reparación, sino algo así como un comienzo. Esa noche, el viento no aulló. Cantó suavemente como una vieja canción de cuna tarareada a través de una ventana rota. Y por primera vez en años, Butch Cassidy durmió sin la mano en el gatillo. Cuando el fuego se convirtió en brasas, Ruth susurró algo que apenas oyó. Creo que ahora estamos a salvo. No respondió. Él simplemente se quitó el abrigo de los hombros y lo puso sobre los de ella otra vez, tal como lo había hecho ese primer día junto al arroyo congelado. Y en la oscuridad, bajo el susurro de la nieve, el pasado se desvaneció copo a copo.